Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, el día de hoy el presidente habló sobre el Perú al final de la mañanera. Un reportero pues le hizo una pregunta sobre esto y más que nada pues el presidente lo primero que dijo pues que él apoya la independencia de los países, que uno de los principios de México es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación para el desarrollo. Sí, esto es importante. ¿Por qué? Porque los países deben de ser independientes, deben de desarrollarse eh, con sus modelos, sus decisiones propias, sí, que vayan experimentando eso de irse transformando para mejorar, sí, pero pues aquí en este caso el presidente pues dice no vamos a ser injerencistas en el Perú, simplemente que el presidente Castillo nos pidió que pues lo apoyáramos, ¿no? En este sentido que quería ayuda y pues reflexionándolo no es de cobardes el pedir ayuda, ¿sí? El mismo Estados Unidos para para las peleas, para las guerras que ha ganado, ha necesitado de la ayuda de otros países. Sí, nunca ha hecho una guerra solo contra algún determinado país, ¿no? Entonces hace sus acuerdos, sus alianzas y se va sobre los países que quiera, donde haya conflictos, ¿no? Entre comillas, ya sabemos cómo se maneja Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, México no es injerencista, sino que si nos piden apoyo, ahora sí como dice cooperación para el desarrollo, pues ahí estamos, ¿no? Y el presidente pues nos comunica que estuvo de acuerdo con el presidente y que le dijo, bueno, pues te voy a enviar a este personal, a funcionarios de aquí de del país para que hablen contigo y vean pues varios programas y vean en qué se les puede ayudar. Y ahí nos comunica el presidente sobre los apoyos que se le puede dar a Perú, pero sobre todo habla un poco sobre vacunas, sobre combustible, también habla un poco sobre los programas sociales, que pues es donde más se quiere centrar el presidente Castillo, ¿no? Cómo apoyar a los ancianos, a los adultos mayores con pensiones, cómo apoyar a los jóvenes para que tengan eh, programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿sí? Y otros programas que beneficien ahí al Perú. Esto es importante, ¿no? Igual el presidente pues habla acerca de cómo se ha portado la oposición en el Perú con el presidente Castillo, ya que pues el presidente Castillo pues es del pueblo, ¿no? Es una persona nacida en el pueblo y creció en el pueblo, ¿no? Una persona que pues él mismo lo dice, ¿no? Pues siempre lo vemos con sombrero y dice, pues me querían quitar el sombrero, ¿sí? Pues les dije, no, ¿cómo creen? O sea, ¿por qué tengo que quitarme el sombrero, no? Entonces es así como que dicen, ah, bueno, pues sí, es de las clases de pobres de ahí del Perú, de ahí nació, de ahí surgió, y qué bueno que es presidente, ¿no? También habló cómo lo trataron de detener, ¿no? A su llegada al gobierno. Pero bueno, vamos a ver lo que nos comenta el presidente. Está un poco extenso, pero vale la pena, la verdad. Los comentarios que hace el presidente son excelentes, ¿sí? Vamos a verlo. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la independencia de los países. Es un principio de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero también
como parte de la política exterior de México, nosotros tenemos que defender la cooperación o llevar a la práctica la cooperación para el desarrollo entre países y pueblos, y también derechos humanos. Y siempre buscamos un equilibrio. Cuando me habla el presidente del Perú, me dice que están atravesando por una situación difícil, acaba de llegar, no hace mucho. Hay que tener como antecedente de que fue una elección cerrada, él gana, pero le tardaron mucho tiempo en reconocerle su triunfo, hubieron presiones muy fuertes, y no querían que él llegara a la presidencia. Afortunadamente resistieron los órganos electorales y se le da el triunfo que es legal y legítimamente le otorgó la mayoría del pueblo de Perú. Pero desde que llega, ¿sí?, empieza a enfrentar actos de resistencia a su gobierno, de oposición a su gobierno. No tengo todos los elementos, pero sí creo que está padeciendo de una guerra sucia, mediática, porque aunque no tengo la información, eso es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo, y más en el continente americano. Tienen el control de la mayoría de los medios de información y desatan campañas de desprestigio de todo tipo. Entonces, me habla y me dice es una situación difícil porque además estamos padeciendo de la inflación, de esto que estamos aquí tratando. Nada más que seguramente en el Perú no están los opositores contextualizando, no están explicando de que esto se está produciendo en Estados Unidos y que no se daba desde hace 40 años y que en Europa llevaba también 30 años sin padecerse la inflación que ahora tienen, sino seguramente se lo están cargando todo, ¿no?, al presidente Castillo, como también la crisis tan lamentable y dolorosa por el COVID, que Perú perdió muchas vidas. Es triste decirlo, de que es el país del mundo con más muertos. Y eso, pues no es culpa de él. Él acaba de entrar. Sin embargo, la verdadera doctrina del conservadurismo en cualquier parte es la hipocresía y la deshonestidad, en el sentido amplio, y en particular la deshonestidad intelectual. Entonces me habla, dice, es difícil
¿cómo nos puedes o nos pueden ayudar? Y le digo, cuenta con nosotros porque eso es una especie de preparación a un derrocamiento, echarle el pueblo encima. Lo que practican en otras partes, lo que hemos visto ya en la historia, lo que están haciendo, por ejemplo, con Cuba desde hace mucho tiempo, bloquean, ¿sí?, para que el pueblo se le eche encima a su gobierno. O sea, y no les importa el que no tengan alimentos o que no tengan medicinas, todo por los intereses políticos, ideológicos. El humanismo lo hacen a un lado. Fuimos allá, fue una representación del Gobierno de México, fue el secretario de Hacienda, porque eso fue lo que le planteé. Digo, voy a que platiques con el secretario de Hacienda de México y con los que manejan los programas de bienestar en nuestro país para ayudar al pueblo de Perú en lo que podamos. Y fue el secretario de Hacienda, fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 2 funcionarios más, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvieron allá y ofrecimos ayudar con combustible, se ofrecieron vacunas, pero ya la verdad tienen vacunas, ¿sí? Y en el caso del combustible nos plantearon, ¿sí?, de que tienen el gas, que están saliendo. Lo que les importó más fue la cuestión social, el programa de apoyo a adultos mayores, de cómo implementarlo en el Perú para que haya una pensión a todos los adultos mayores, sobre todo a los pobres, y la atención a los jóvenes con un programa que nosotros tenemos que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que todo el joven que no tiene trabajo o que no está estudiando se le contrata, se le paga un salario mínimo y trabaja como aprendiz en una empresa, en un pequeño comercio, en un taller, cualquier actividad productiva, y se le da empleo. Todo esto para que no sean enganchados por la delincuencia cuando hay crisis y en todo tiempo. Entonces se planteó esto y nuestro apoyo político, porque hay información de que han habido agresiones, incluso a militares. Entonces, vamos a estar nosotros pendientes, decirle a él que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afectan los pueblos. Entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país,
más pobreza, más sufrimiento del pueblo. ¿En qué cabeza cabe quitar a un presidente a 2 meses o 3 de haber tomado posición, solo por la rabia conservadora, por los intereses de las minorías? A mí me gustaría que Vargas Llosa estuviese defendiendo la democracia de Perú, porque aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político, en lo ideológico, por encima de todo está la democracia, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano decidió votar por este presidente, ¿por qué apostar a derrocarlo? Y no hace falta en los tiempos actuales utilizar a los militares. Ya no es como cuando se daban los golpes de Estado o tomaban el poder los militares en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en otros países. Ya no. Ahora es el poder mediático y el poder del dinero. Y estos mecanismos que fueron creando durante el periodo neoliberal para que siempre sea la oligarquía la que domine y tenga libertad para saquear a los pueblos. ¿Qué es eso? ¿Tú escuchaste una reforma para que con el 40% de los votos se quite un presidente? ¿Quiénes tienen el poder? Las minorías. No lo tiene el pueblo, porque el pueblo acaba de decidir y votaron por él. Entonces, nuestra fraternidad al pueblo de Perú, nuestro apoyo al presidente electo, legal, legítimamente constituido del Perú. Eso es lo que puedo yo decir. Y ojalá y haya sensatez en la oposición conservadora, y ojalá y que se manifieste Vargas Llosa para que su pueblo, sus paisanos, aunque él ya tenga la doble nacionalidad, la peruana y la española, pero pues él hizo su carrera ahí, ahí creció, ahí fue candidato, ahí escribió sus libros, todavía hasta este libro de Como pez en el agua, donde narra todo lo que fue su proceso de elección, lo que le hicieron, lo debería de llevar a actuar de manera consecuente. Ahora me entero que en vez de ocuparse del Perú, primero nunca escuché nada de él
cuando la pandemia estaba devastando a Perú y dañando a su pueblo. Nunca escuché nada de llamar a la solidaridad para que no faltaran las vacunas y se atendiera al pueblo de Perú. Ahora, con lo de Castillo, del presidente Castillo, él apoyando a la señora, que anteriormente era su opositora, el papá de la señora, el señor Fujimori, fue al que él enfrentó cuando fue candidato. Pero por su conservadurismo ve en el presidente Castillo una amenaza comunista. Y ahí va a apoyar a la señora Fujimori. Su conservadurismo, ¿no? Cuando he hablado con el presidente Castillo 2 veces, es un hombre bueno, esa es mi impresión, no es de malas entrañas y quiere el bien para Perú y sobre todo para los pobres de Perú, que han sido siempre olvidados. Y ahora me entero que en vez de ayudar a su pueblo, está manifestándose a favor del candidato conservador de Chile, un candidato que dice que Pinochet fue un paladín de las libertades. A ese candidato está apoyando el señor Vargas Llosa. Pero bueno, todo nuestro respeto, ¿no?, para él. Un gran escritor. Pero una cosa es el ser intelectual, el ser escritor, y otra cosa es la política. Y sobre todo la política que tiene que ver con hacer historia, que tiene que ver con apoyar a los pueblos, con tenerle amor al pueblo. Yo estoy de acuerdo de que él no podía estar apoyando a dictadores de América Latina, como apoyar a Trujillo, que por cierto es uno de sus mejores libros, La fiesta del Chivo. Y a partir de ahí ya, porque cuando los escritores, decía un crítico ruso, se entregan por entero a la mentira, pierden hasta la imaginación y el talento. Ya no le he leído algo tan bueno como lo que escribí antes. Ahí nos vemos. Adiós. Bueno, eso es lo que nos comentó el presidente. Y pues bueno, México pues se consolida más como un país, sí, una pequeña potencia regional, sí, que va al frente de América Latina, sí, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo en pláticas con conocidos de Sudamérica, de Venezuela, sí, ellos se referían así que el coloso del norte, y no refiriéndose a Estados Unidos, sino refiriéndose a México. Ellos ven a México como un coloso, ¿sí? Pero este coloso estaba dormido, era un coloso que
que pues estaba como aletargado, ahora sí como dice el presidente, como el elefante reumático, ¿no? Que tienes que primero levantarlo y luego empujarlo para que ande. Así estaba México. Y pues ahora, pues ya no, el elefante se levantó, el coloso se levantó, ¿sí? Y así nos ven, el mismo reportero lo dice, es el hermano mayor de América Latina. Aunque algunos derechosos de Sudamérica muchas veces han dicho de que pues que México no es parte de Latinoamérica por estar en la parte del norte, ¿no? En Norteamérica. Pues ciertamente no, porque Latinoamérica es todos los países que, que fuimos conquistados por España y Portugal, ¿sí? Y pues como Brasil, que es una potencia también, pero pues que ha estado ausente todo ahora sí el mandato de Bolsonaro, pues México ocupa ahorita un lugar preponderante porque los vacíos se llenan, ¿sí? Entonces pues México se consolida más como una potencia regional y como líder de América Latina, y pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir checando, viendo lo que pasa en México, en nuestra América Latina, en Latinoamérica, y pues adelante y nos vemos. Les pido que por favor se suscriban, que le den like, que le den a la campanita para que les llegue la notificación. Nos vemos, hasta luego, bye.